Bueno, Ahí estamos. estamos en la tercera parte de este documental tan edificante para conocer más de los datos de la matanza de Tlatelolco, que hoy se cumplen 50 años de haber sucedido aquellos fatales hechos. Una vergüenza para nuestro México. Y bueno, nos cambiamos de lugar porque ya nos estábamos cocinando, ¿verdad, Alberto? Ahora este es el hemiciclo de los revolucionarios ilustres. Y bueno, seguimos en el Parque Revolución. Aquí tenemos, por ejemplo, las placas para, no sé si se alcanza a ver. A ver. Para la primera de Jesús Urueta, Belisario Domínguez, ¿quién más? Así que suene. Acá estamos. Aquí está la de Felipe Ángeles, acá está la de Praxedes G. Guerrero, así los conocidillos, los famosillos. Allá está Francisco Villa en medio, Abraham González, Pascual Orozco, Silvestre Terrazas, Toribio Ortega, Aquiles Cerdán. Bueno, pues hay muchos, pero hoy venimos a hablar de los revolucionarios estudiantiles. Seguimos, gracias a Dios, contando con la presencia de Alberto González Camargo, coronel, quien vivió, ahí estuvo presente en la matanza del 68. Esto es lo que hace un programa especial que fue empezado ayer y hoy vamos con la tercera parte. Bien, mira, habíamos ya cerrado la segunda parte con lo que ocurre en Tlatelolco. Ahora voy a comentarte lo que ocurrió después, cuando ya se detienen los disparos, ¿sí? Se inicia entonces a recoger a los heridos, tanto por parte del ejército. ¿Hay un momento en que se detienen los disparos? Sí, al final, sí, aproximadamente a las 9 de la noche. O sea, 3 horas de disparos. No, 2. Pues que no empezó a las 6:10 la Bueno, bengala. no, el helicóptero pasó a las 7 de la noche. Y ahí es donde se inician a los 7:03 se inician los disparos y terminan 2 horas después. La gente empieza a retirarse, el ejército, bueno, muchos estudiantes rompen el cerco y escapan a edificios aledaños, y elementos del ejército, de la Procuraduría General del Distrito Federal también los siguen, entran a las casas en una forma brusca, ¿sí? O sea, los departamentos del edificio Chihuahua. Del edificio Chihuahua, y no, en otros también, otros aledaños también llegan ahí, porque los estudiantes se refugian en esos otros edificios, ¿sí? Y bueno, vamos a decir que la orden de cateo que usó el ejército en esos momentos fue romper las puertas. De hecho, el ariete era la orden de cateo, no había otro procedimiento. Y bien, la gente empieza a retirarse, empiezan a limpiar, a levantar a los heridos que había y conducirlos a diferentes hospitales, como lo había mencionado, sobre todo la Cruz Verde en Soco, en Coyoacán, la Cruz Roja y algunos señores civiles que había ahí que quisieron conducir a sus parientes heridos a hospitales particulares, y se les permitió. A ver, ¿sí? Permíteme, me va a salir el tema. Cruz Verde nomás había en Coyoacán. Sí, nada más, una sola en Coyoacán. Porque mi abuelito trabajó en la Cruz Verde. En México. El doctor Manuel Aranda Lezama. Sí, esto está en Coyoacán. No sabía dónde estaba. Esta Cruz Verde surge desde la época de la Revolución. Sí. De hecho, surge con los acontecimientos de la Decena Trágica. Es voluntarios, ¿sí? Eran voluntarios los que trabajaban ahí. Una persona... Bailemos. Pues está como ayer que me entraban. Permíteme, te llamo porque estoy en un programa de tele, ¿sale? Bueno, pues bueno, estamos tratando de conmemorar desde aquí, desde el Parque Revolución, que es la sede del Grupo de Historia del Parque Revolución, el 50º de la matanza de Tlatelolco, del México 68, porque pues hubo varios acontecimientos. Bueno, te estaba comentando que ahí surge la Cruz Verde. Y fue una casa que fue originalmente una casa que fue donada por alguna persona y se ubica sobre lo que es Avenida Río de Churubusco, y
lo que ahora es el viaducto de Río de Churubusco. Viaducto Río de Churubusco y Avenida Universidad, ahí está ubicada. Entonces ahí son conducidos y después los cadáveres fueron levantados, tanto los de soldados como los de civiles, estudiantes o no estudiantes, gente mayor, ¿sí? Digo mayor, 30 años para arriba, todo lo que había se levantó y el personal del departamento del Distrito Federal empieza a limpiar toda la plaza, ¿no? A lavar la plaza. Llevaron pipas de agua que ya consiguieron rápidamente en la delegación, se las llevaron y empezaron con mangueras de alta presión a limpiar toda la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, cuando días después tenemos la inauguración de los 19º Juegos Olímpicos, que curiosamente tenían el eslogan, sí, el eslogan de los Juegos de la Paz. Ah, sí, ese eslogan ya se cierto, le había... Sí, cierto. Se le había... Por eso era la Paloma de la Paz de Picasso. Así es. Y esto se había ya... Este eslogan se transmitía a nivel mundial desde 2 años antes. No se esperaba que se fuera a cambiar por los juegos de la guerra, ¿no? ¿No? Entonces, es cierto. Bueno, después de esto, sí, días después las cosas se calman bastante. Cuando en la inauguración de los 19º Juegos Olímpicos, haz de cuenta que la gente hubiese olvidado lo que había pasado. Y te lo digo porque yo mismo asistí a varios juegos, a la inauguración, y llevé a mi mami, que en paz descanse, y alguno de mis hermanos me acompañó y fuimos ahí a ver algunos eventos deportivos de la Olimpiada. Haz de cuenta que no hubiese pasado nada. Terminan las Olimpiadas y entonces se retoma los hechos en el sentido de que la prensa empieza ya a buscar con más o centrarse con más detenimiento en lo que había pasado. Durante los Juegos Olímpicos hagan de cuenta que no ocurría nada, no salía nada en los periódicos relativo al movimiento estudiantil ni nada. De hecho, el movimiento estudiantil se termina el 2 de octubre, vamos a llamarlo así, ¿no? Que se da por terminado. Los y muchachos, a otra cosa mariposa. Y a otra cosa, sí, a la diversión, como suele sucedernos porque somos mexicanos, ¿no? Y esto lo digo con mucha ironía. Sí. Entonces, oye Alberto, yo leí en el libro de Elena Poniatowska, no sé qué tan cierto sea, que el Excelsior salió el encabezado al día siguiente, o sea, el día 3 amaneció el encabezado, pero que a las 10 de la mañana el ejército recogió todos los periódicos que andaban circulando. Bueno, sí. Y que en ningún lado del mundo se supo más cuando llegan con 2 meses antes a unos Juegos Mundiales, a una Mundial de Fútbol, llegan con 2 meses antes los reporteros a empezar a hacer reportajes, a pasar la cultura del país, a pasar las instalaciones. Entonces ya estaba aquí todos los reporteros de muchos países y solamente el diario Le Monde de Francia sacó la noticia de la masacre. Que el periódico en México. Y efectivamente después se hizo un recorrido por los puestos de periódicos y se les pidió a los voceadores que regresaran ese número y todos esos números, hasta donde fue posible recuperar, fueron destruidos, se quemaron. En pocas hemerotecas hay algún periódico del día 3, en pocas realmente, ¿no? Y a partir del 3 en la tarde ya, hagan de cuenta, no pasó aquí, no pasó nada, ¿no? Hay que recordar que en México no pasa nada y aunque pase algo, de todos modos no pasa nada. Esto también es irónico, ¿no? Sí. Vivimos en un país de mezcla de Odisea Burbujas y la isla de la fantasía, según yo creo, ¿no? Sí, todavía nos falta madurar muchísimo como país, como ciudadanos, ¿sí? Y mientras seguimos en Odisea Burbujas y la isla de la fantasía. Entonces, y eso pudiera ser corregible con la acción de comprometernos día a día, pero seguimos igual, sí. Nomás aquí haciendo esto, así por cachitos. Mira, voy a salirme un poco del tema. En el año del 70, sí, no fue... A ver si lo puedo compartir en el grupo de nuestro... A ver, tú platica y yo veo. Bueno, en el año del 67
vinieron unos estudiantes de Alemania a México y de casualidad, ellos no hablaban el español y de casualidad yo me los encontré, me topé con ellos en el Zócalo de la ciudad y los auxilié un poco en la traducción, ¿sí?, del inglés, que no del alemán, pero sí del inglés al español. Los orienté, anduve con ellos toda esa mañana y después me invitaron a acompañarlos a las ruinas en el sur-sureste del país, a las ruinas mayas, porque ellos habían estudiado arqueología maya. Lo interesante aquí es que en aquellos años una mujer de las que iban en ese grupo me dijo: el principal problema de toda América Latina es una cuestión de principios educacionales. Han transcurrido 50 años, un poquito más, 51 tal vez, y sigue siendo el mismo problema, cuestión de principios educacionales. No aprendemos, ¿sí? Bueno, retomemos el tema. Sí, porque nuestra batería agoniza. Entonces, ocurre después de las Olimpiadas que se empieza a hablar ya con más libertad sobre los hechos acontecidos. Sigue habiendo mucha efervescencia, sobre todo entre profesores ahora, sí, catedráticos de la universidad y otros maestros de la normal y otras escuelas, que ellos se reunían para platicar y comentar ellos en pequeños grupos lo que había ocurrido, y estaban ellos conscientes de que esto no era lo más justo, no había sido lo más justo. Yo recuerdo un catedrático de la UNAM, sí, lo recuerdo con mucho cariño, tuve el placer y el gusto de conocerlo y convivir con él algún tiempo. Era el licenciado Roberto Hoyo Dadona, que fue catedrático de leyes en la universidad y que desde hace algunos años, desde pocos meses después de su fallecimiento en el 93, hay un aula ahí en la Facultad de Derecho que lleva su nombre. Él siempre estuvo a favor del movimiento estudiantil y lo decía fuerte y quedito, y no le importaba que en un momento dado lo fueran a detener o lo fueran a correr de su trabajo, no le importaban las consecuencias. Él hablaba aún entre su familia de su disconformidad por los hechos, ¿no? Y como él, muchos otros maestros. Pero el tiempo fue pasando, aparentemente se olvidó, hasta que resurge. Alberto, pero esa noche llegaban los familiares a las delegaciones. A las delegaciones y a los hospitales a buscar a sus hijos. Muchos de ellos jamás aparecieron, jamás, ¿sí? ¿Habrán muerto? Algunos sí, otros fueron detenidos y fueron encarcelados. Como fueron detenidos sin juicio previo y sin orden de aprehensión y sin nada, después el gobierno tenía el problema de que no podía liberarlos. 2 o 3 años después no podían liberarlos. Era un problema político. Porque entonces surgiría la pregunta: ¿por qué lo tuviste 3 años o más en prisión sin haberle hecho un juicio previo? Sí, es cierto. Entonces muchísimos de esos estudiantes permanecieron en la prisión. Y hablo aquí de la prisión del campo militar número 1. ¿Ahí hay una prisión? Sí, claro. Es una prisión utilizada para los soldados que cometen alguna falta, ¿sí? O un delito, ¿no? Y ahí permanecieron por años, ¿sí? Por eso, ¿con qué razón dicen que se lo llevaron para el campus 1? Así es, se lo llevaron al campo militar 1. Ahí los cadáveres Pero muchos estudian en Lecumberri también, ¿verdad? Algunos pocos fueron transferidos a Lecumberri. Vamos a decir aquellos cuya peligrosidad o antecedentes eran menos duros, menos tendenciosos, los pasaron a Lecumberri. Y ahí estuvieron algunos años. Otros permanecieron en la prisión del campo militar 1. Ahí en el campo militar 1 se permitió el entregar a muchos familiares los cuerpos de sus parientes, ¿sí? Sobre todo aquellas gentes que habían muerto durante el tumulto, que no habían muerto de un disparo, ¿sí? Sino aplastados y por otro tipo de accidentes, ¿no? Esos fueron entregados a sus familiares. El resto, los no identificados, fueron cremados. No se identificaron. Oye, Alberto, y luego hay evidencias de edificios que también resultaron tiroteados, sí, no todos solamente los edificios, no solo en tiroteados. Chihuahua, incluso a la fecha, un día que tengamos la oportunidad o tengan la oportunidad de ir a México,
date una vuelta por ahí y sobre todo los edificios atrás del edificio Chihuahua, puedes tú todavía ver en las paredes los impactos, el descascaro de los impactos de Chihuahua, sí, pero sí. había en los de atrás por rebotes y porque... rumbo al poniente. Ah, sí, así que resultaron dañados. De hecho, la unidad Tlatelolco creo unidad... O sea, pero ¿por qué? Allá había gente, había estudiantes. Hacia allá huyeron los estudiantes y les disparaban. Cuando iban huyendo, ellos también respondían. Bueno, pero es como un anfiteatro, ¿no? O sea, la Plaza de las Tres Culturas sí. Es casi cerrado. Sí, o sea, nosotros... ¿para qué se juntaban ahí? ¿Por qué eligieron ese lugar? No lo sé, pero fue el peor lugar que pudieron haber elegido. Pues ellos mismos se metieron en una emboscada, porque qué doloroso. No era tan fácil salir. Ahí en la página de Fascinarte de Facebook puse ayer el croquis de cómo iban entrando los soldados, por qué parte y para dónde querían correr ellos, pero pues no se podía. Un besote a mi sister, Silvia Eloisa Cepeda. Bellísima mi sister. Bien, y entonces se hizo un cerco alrededor del edificio en forma de media luna y finalmente algunos estudiantes y algunas gentes pudieron romper el cerco, pero por el poder de la multitud. Muchos corrieron en la misma dirección y atropellaron y tiraron a los policías, a los soldados, a los que estaban ahí. Entonces ya los policías y soldados ya no quisieron disparar ahí, porque además no había órdenes de disparar en ese momento, porque eso hubiera sido un asesinato peor. ¿Y tú mientras tanto dónde estabas? Arriba, en el tercer piso, ¿Y qué estabas haciendo? deteniendo a todos los líderes. Se esposaban, se identificaban, se les ponía un cartel atrás en la espalda con un seguro, ¿sí? El nombre y el plantel donde estudiaban y cosas, todos los datos, para que cuando bajaran supieran los de la policía y los del ejército hacia dónde tenían que llevar los prisioneros, detenidos, vamos a decir. Ajá. Y ahí estuve yo hasta más o menos las 3:30, 4 de la mañana, en que empezamos a desalojar el lugar. Pero tú ya viste todos los muertos. Sí, me tocó verlos, por supuesto, desde el tercer piso. Ay, Alberto. Sí, y hubo muchísimos. ¿Y en el tercer piso hubo muertos? También hubo muchachos que estaban armados, que repelen la agresión, disparan y se generalizan los disparos, ¿no? Hasta eso, en el tercer piso pudo haber habido muchos más muertos de los que hubo, que deben haber sido alrededor de una docena ahí en el tercer piso. ¿Y el que traía el micrófono qué decía? ¿Corran o...? No, primero que pedía orden y después corran. Y que gritaba, corran por su vida, corran. Y salieron corriendo, pues toda la gente, ¿no? Pues el pánico generalizado, ¿no? Y a mí me platicó Sebastián, el escultor, me platicó que él estuvo ahí. Ajá. Y que, ¿saben cómo se salvó? Se escondió abajo de unos muertos. Sí. Bueno, fue triste, fue una situación triste, pero desde el tercer piso se veía muy bien la plaza y veías tú un cuerpo por aquí, otros por allá, a veces 3, 4, a veces nada más uno. Veías todavía algunos heridos, te digo, durante instantes después o minutos después de que se detuvo los disparos. Sí, y que ya la gente había tratado de escapar y muchos ya lo habían logrado. Entonces fue una verdadera masacre. Yo no culparía por un lado al ejército, ni culparía tampoco a los estudiantes. El único culpable de que esto hubiese ocurrido fue el secretario de Gobernación de aquel entonces. ¿Y Díaz Ordaz sabía eso? Claro que lo sabía. O sea, bueno, que había la intervención de su secretario. De la tercera fuerza, ¿no? No ¿No sabía? No, eso lo hicieron totalmente. Bueno, y cuando Díaz Ordaz asume que él, ¿cómo acepta la culpa histórica? Él asume toda la responsabilidad histórico-política de los acontecimientos. Y judicial, ¿cómo dice? Sí, es ¿Y histórico, por qué no le hicieron juicio? ¿Cuándo le han hecho juicio a un político mexicano? Pero es que esto fue fuera de serie. ¿Y no lo han hecho otras veces? ¿Y los 43 de Ayotzinapa? Bueno, sí, después. Y los robos que hizo nuestro exgobernador. Sí, que eso es tan grave como asesinar. O los de Veracruz es de ellos. ¿Cuántos de ellos no están fugados? Ay, no, a mí ya me echan los mollotes. ¿Cuándo se ha detenido a algún político
de buen nivel en nuestro país. Bueno, pero es que él cogió el micrófono y antes, ¿quién dijo? ¿En el Congreso? Esto fue en el Congreso en septiembre en su informe presidencial. En el informe, fíjate, sí, pues ahí estaba, si estoy diciendo soy culpable, pues agárrenlo ya, ¿no? No es tan fácil. Porque todos los demás son unos angelitos, no asumen culpabilidad. Ahora tienes que considerar una cosa, no existían las redes sociales. Las redes sociales son un arma tremendamente fuerte, un arma terrible si se utiliza mal. Sí. Y ahorita, con estas redes sociales, no habría forma de que se repitiera una situación como la del 2 de octubre. Simplemente las mismas personas a través de las redes sociales impedirían que un movimiento similar creciera. ¿Sí? Es un arma poderosa las redes sociales. ¿No? Entonces, pasan las Olimpiadas, se sigue hablando de esto, las cosas aparentemente permanecen en calma, hasta en 1973, cuando ocurre otro levantamiento de estudiantes, esta vez en el edificio del Politécnico, ¿sí? Y fue llamado el jueves del mulazo, porque era un jueves de Corpus. ¿Qué tan cierta es la frase esa que dicen, la UNAM puso la UNAM puso la historia y el Poli solamente los muertos? ¿Cómo es la frase? Algo así por el estilo, no lo recuerdo exactamente. La UNAM puso el nombre y el Politécnico solamente puso los muertos, o sea, quejándose los del Poli, que no les dan gloria a ellos, que no les dan crédito en el... No los mencionan. No los mencionan, raro es el libro que los menciona a los muchachos del Politécnico. Casi todo es dedicado a la universidad y no estuvieron solos. Hubo otras universidades, hubo universidades particulares que también estuvieron protestando contra eso. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la Universidad del Valle de México, déjame acordar de cuál era esa, Universidad de las Américas, en la Ciudad de México. Ellos estuvieron a favor del estudiantado. La de Puebla, ¿sí? ¿No? Sí, pero tienen un campus en la Ciudad de México, en la calle de Frontera, en la colonia Roma. Y ellos estaban en contra de las agresiones de que estaban. Yo pensé que solamente estaban posicionados en Puebla. No, tienen su campus en la Ciudad de México. Y luego el embajador Freeman de Estados Unidos manda un comunicado al presidente de Estados Unidos y le dice, Díaz Ordaz ya está cansado. Se procederá a repeler a los estudiantes y a detener inmediatamente a Heriberto Castillo. Eberto Castillo. Eberto Castillo. Eberto Castillo era un líder. Efectivamente, esa noche se fuga él de que lo tratan de detener, ¿verdad? Y hasta el día siguiente, Díaz Ordaz da la noticia, ya estamos cansados. Sí, ¿no? Exacto, los gringos, y no solamente los gringos. Siempre saben antes que nosotros lo cubanos que pasa en nuestro país. Y alemanes sabían muy bien políticamente lo que estaba sucediendo en nuestro país. Oye, ¿y Castro Ruz? Bueno, no, ese se hizo ojo de hormiga, no sabe nada, no supo nada. ¿Por qué? Porque entre ellos la embajada rusa, o sea, la embajada de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en aquel entonces, ¿sí? Y la de Norcorea habían facilitado el armamento y el entrenamiento. ¿Rusia y Norcorea? También, Rusia, Norcorea, Cuba. ¿Nos mandaron armas acá? Sí, por supuesto. ¿A los estudiantes, sí. Los repartían como si repartieras dulces. Sí. Repartían armas como quien reparte dulces. ¿Pero vendidas? No, regaladas. ¿Por qué? ¿Qué intereses tenían? Intereses políticos muy grandes. Desestabilizar al poder, hacer una revolución, hacer un país socialista de nuestro México, que entrara el comunismo. Y que entrase el comunismo. No me diga, pues eso tiene un fuerte impacto con Fátima. Claro, que hubiera tenido un impacto con Fátima, que tremendo. es la que trata de evitar el comunismo, con la Virgen de Fátima. En serio, Alberto, qué padre, ahora lo voy a buscar por esa vertiente. Tienes que analizar ese movimiento, o sea, geopolíticamente, ¿sí? Y Rusia. ¿Y Cuba no? Cuba, Rusia y Norcorea. ¿Cuba también nos mandaba armas? Sí, claro. Armas, gente para entrenarlos. Muchos de ellos se entrenaron en la Sierra Norte del Estado de México, ¿sí? Y en otros lugares, en la Sierra de Puebla. Ahí entrenaban a los muchachos. Incluso Estados Unidos, un año antes de estos acontecimientos, había ofrecido a la Sedena, y así se hizo, que oficiales de alto rango fuesen a entrenarse a la Escuela de las Américas
que es una escuela, un campo militar que estaba en la zona americana del Canal de Panamá, para que fueran entrenados en acción antiguerrilla y contrainsurgencia. Y fueron enviados muchos elementos del ejército. ¿Contrainsurgencia? Sí, contrainsurgencia. Se supone que un insurgente es aquel que se que levanta, ve por los que no pueden, exacto, y que ve, ¿no?, por el bien de su pueblo. Entonces, para que no... A Estados Unidos no le ha convenido nunca jamás que México pretendiera ser comunista. Se le acaba el negocio, ¿no? Nada, Estados Unidos no quiere un Vietnam en el patio de atrás. Entonces, por eso la injerencia americana tan fuerte que ha existido en nuestras políticas, ¿no? Siempre han tratado de mantenernos con el pie en el cuello. Cada vez es menos porque el mundo es más libre cada vez, ¿sí? Se acaba la influencia americana, el imperio americano ya va en declive y todos lo sabemos. Estados Unidos va a terminar, yo digo que antes del 2025, en fragmentarse, ¿sí? Entonces, regresar a las colonias. ¿Cómo? Regresar a las colonias que tenía. A dividirse en varios Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto ya, bueno, nos estamos saliendo mucho. Sí, Tlatelolco. Regresemos a la Plaza de las Tres Culturas. Ajá, entonces, sí me interesa porque tiene que ver con el mensaje de la Virgen de Fátima. Sí, termina esto de las Olimpiadas y todo aparentemente está en paz hasta el 73, que surge el Jueves del Mulazo y un nuevo levantamiento, y entonces los halcones son los que reprimen. Oye, Alberto, pero lo que pasó en el Zócalo, cuando izaron la bandera, y luego los estudiantes, ¿por qué ese día iban a tener, o sea, ahí durmieron 3,000 estudiantes, porque al día siguiente iban a tener una manifestación? Sí. Esos 3,000 estaban encargados de cuidar que no se les metiera el ejército para poder hacer su manifestación al día siguiente. Pero en la noche que pernoctaron ahí, subieron una bandera rojinegra de huelga, al asta bandera, que ya lo decía Alberto, ¿verdad? Pero luego después de eso, se las quitan los soldados y ponen la nacional. Sí. Y luego al día siguiente los empleados del departamento, del Distrito Federal, son los que vuelven a poner la bandera rojinegra. O sea, el estudiantado estaba apoyado, al menos por sus padres, de cierta forma, muy apoyado. Había mucho apoyo, había mucha resistencia civil, vamos a llamar. Y ellos hicieron peor porque entonces quitaron con sus manos la bandera nacional. Así es. Esos Nosotros fueron de perdida todavía peores, ¿no? Hasta bandera vacía. Pero a veces hay que considerar, por ejemplo, los sindicatos mexicanos, sindicatos charros, casi todos ellos. Es como cuando hay la marcha del 20 de noviembre que te dicen, si no te presentas, se te descuentan 3 días. ¿Sí? Eso pasa. Entonces, cuando los sindicatos ordenan a los empleados que hagan determinadas cosas, muchas veces lo tienen que hacer obligado por las circunstancias, ¿no? Y si se acuerdan, en la película de Rojo Amanecer, donde sale, la escribió Héctor Bonilla, ¿verdad? Él escribió, él hizo el guión, todo, y la produjo. Él sale como empleado del Departamento del Distrito Federal. Entonces ahí se cierra el soporte, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, hubo muchos libros que se escribieron al respecto, pero debo hacer una aclaración muy interesante. Después de estos eventos y cuando ya salía Díaz Ordaz como presidente de la República, él envía unas órdenes al general de división y jefe de la Sedena, ¿sí?, secretario de la Sedena, el general Marcelino García Barragán. Le envía unas órdenes que dice, ¿sí?, textual, y se pueden ver, la pueden checar, que se queme toda la documentación relativa al 68. Está buenísimo, qué bárbaro. Entonces cuando este hombre... O sea, ¿quién se lo manda? Ay, Dios mío. Cuando el gobierno, o sea, Díaz Ordaz envía esta orden... Díaz Ordaz al salir ya al terminar su sexenio, manda la orden al general secretario de la Defensa, don Marcelino García Barragán. Le dice que quemen todos los archivos. Don Marcelino, mis respetos, que nunca tuvo pero ni un pelo de tonto, ¿sí? Él no era títere. Ni que no era ningún títere, ¿sí? Era un hombre bien fajado. Él decide, toma por su cuenta la custodia de todos los archivos y discretamente, secretamente los saca porque los va a quemar y se los lleva a su casa. Después de esta situación, y quema cualquier otro queman otros papeles, ¿no? Hacen la simulación, pero él los conserva.
Después, en tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, a fines de diciembre, fines de noviembre del 94, él ordena dar de baja a muchísimos militares que estuvimos involucrados en esos asuntos del 2 de octubre. ¿Por qué? Porque él fue oigan esto, por favor, oigan esto. Fíjense, él fue uno de los líderes estudiantiles que fueron comprados por el gobierno y enviados a los Estados Unidos a estudiar a la Universidad de Harvard. Y le ofrecieron Salinas de Gortari. Claro. Y Zedillo también. Y el doctor Zedillo. Y ellos fueron de los que sí venden su movimiento y se van a Estados Unidos. Regresan, Carlos Salinas, hablando de él específicamente, regresa a trabajar al Banco de México ya con su título y su maestría. Después es enviado a Escocia, a Escocia a tomar un doctorado en economía. Un hombre muy inteligente, lo que sea de cada quien, eso sí hay que aceptárselo. ¿Sí? Entonces él, al fines de su gobierno, cuando estaba toda la distracción del ejército zapatista y todo se centraba, porque a él le cayó de perlas lo del movimiento de los zapatistas, porque ese último año hizo y deshizo y desbarató lo que quiso, y nadie le tomó en cuenta porque estaban todos centrados en el ejército zapatista. Le sirvió de distracción. Sí, teníamos pánico, sí, es cierto. Y entonces en ese momento, ¿sí?, él manda llamar a todos los militares que habíamos estado de alguna manera involucrados en este asunto y nos hacen una propuesta a través del general secretario de la Sedena. Les vamos a dar de baja con un 70% de su pensión, si lo quieren, en este momento, a partir de mañana. ¿Cuánto tiempo te faltaba para pensionarte? No, todavía varios años más todavía. Pero esa fue la propuesta y dijeron, les damos de baja, o bien les damos de baja deshonrosa y sin un centavo. Entonces no había mucho de dónde elegir. No. Incluso a don Marcelino García Barragán le fue rebajada su pensión del 100% al 70%. A generales y otros militares que ya estaban pensionados, pero que habían formado parte del movimiento estudiantil o de la parte represiva, ¿sí?, se les bajó el sueldo. Se les baja su pensión. ¿Ellos por qué? A todos los que hubieran estado involucrados en el movimiento del 68, todos los militares involucrados. Bueno, pero yo entiendo como que a ustedes, porque para desconocerlos, ¿no? O sea, bueno, ellos no son de pero militares. déjame decirte, sí. No, déjame pero decirte, ellos... no, conservas el grado y todo, pero te sacan. Por eso eres coronel. Sí, bueno, sales siempre con un grado arriba. Era teniente coronel. Cuando te pensionan, sales con un grado arriba, el grado siguiente. Entonces... Pero eso lo entiendo con ustedes, pero con ellos... Pues eran los jefes, eran los que daban las órdenes. Con mayor razón había que callarlos a ellos. Por eso callarlos, ¿y por qué les quitan 30%? Por fregar. Porque el señor que estábamos pues hablando... Pues si los callas te los compran, ¿no? Les dan más. Salinas de Gortari ha sido un alma vengativa toda su vida. No se guarda una. Sí, toda la vida siniestro. Ha sido vengativo, siniestro, totalmente siniestro. Entonces, don Marcelino, una vez que pasa esto, empieza a hacer un libro que se llama Parte de Guerra, interesantísimo, en donde va dando la reseña de lo que ocurrió exactamente en la... Él es el que tenía los archivos. Él tenía los archivos. No, pues y delicioso. con eso empezó a formar su libro, Parte de Guerra, de Marcelino García Barragán. Fue impreso por la revista Proceso y prologado por Julio Scherer García, que en paz descanse. Director de Proceso. Sí, el director y propietario de Proceso. ¿Él la fundó? Era uno de ellos. Bueno, no precisamente de los fundadores, el papá de él. Pero sí era uno de los accionistas. Entonces se hace este libro muy interesante, yo le recomiendo la lectura, porque cuando este libro sale, entonces no es una justificación, pero es la verdad de lo que ocurrió. Y entonces ya la gente, entre ellos muchos que habían sido estudiantes en esas manifestaciones, empiezan a entender cuál fue la realidad que fue geopolítica, una realidad política, un movimiento político, ¿sí? Y empiezan a ver cómo todos, estudiantes, policía, militares, de alguna manera fuimos utilizados todos con fines políticos. Por algunos lados los comunistas queriendo quedarse con el poder, por otro lado los del poder queriendo conservarlo, ¿sí? Y
Y ese libro, que es muy interesante, yo lo recomiendo su lectura, ¿sí? No está tratando de eximir la responsabilidad del ejército, no, sino únicamente de poner las cosas en claras. Claro. Y eso es ya, vamos a decir, el colofón, ¿sí? Del movimiento estudiantil. Este libro se editó en 1996, salió a prensas en el 96. Es excelente, lo tienen aquí disponible, no puedo decir comerciales, pero... No, ¿cómo no? Pues ¿sí? ya lo estamos en RU. En Centro Librero La Prensa lo tienen, ¿sí? Ahí pueden verlo con ustedes, buscarlo. Hay dos ediciones, una es con fotografías, la otra sin fotografías. Sin fotografías obviamente es más económico, con fotografías es mucho más completo, más entendible, pero anda cerca de los 900 pesos. Si no lo tienen, lo pueden pedir ahí de esta librería a la Ciudad de México y se lo traen. Sí. ¿Y el otro libro que me decías cuál es? Se llama Los Jinetes de Tlatelolco. Ándale. Es un excelente libro también, escrito por un militar, el coronel, después general, ¿sí? Gutiérrez, ahorita me voy a acordar el nombre, es Gutiérrez Gómez Tagle, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, ¿sí? Que era el comandante de la brigada del batallón Olimpia. Y ahora los estudios que se están haciendo, por años le ponen, por ejemplo, estudio Olimpia, ¿verdad? Sí. Estudio... Sí, le ponen así, batallón Olimpia, le ponen brigada Guante Blanco, brigada Blanca. Usan los todo nombres esto. de ustedes. Todo Oye, esto, Alberto, esa noche del 2 de octubre, ¿hasta qué hora te quedaste en la plaza? Más o menos 3:30 de la mañana. 3:30. Aprox. ¿Y de ahí te fuiste como a tu casa? No, ya regresamos al colegio militar. ¿Al colegio en militar? transportes militares, sí. ¿Allá dormían? Sí, de hecho. ¿Era internado? Es internado. Tú entras al colegio militar y solo dispones de sábados y domingos. ¿Era miércoles? No, sí, pero a lo que me refiero, tú tienes que regresar. Estando en el colegio militar solo dispones de 2 días de descanso. Ya entendí, pero era miércoles y entonces el sábado que vas a tu casa, ¿qué? No, pues había muchas preguntas, pero muchas de ellas no las platicaba yo porque, créanme, no eran cosas como para platicarse, menos para sentirse orgulloso. ¿Y no te dijo tu papá, oye, salte de ahí? Sí, tuve algunos. Sí, por supuesto, pero mi padre también había sido militar y sabía que ¿tu papá fue militar? Que una orden se acata, jamás se discute. Pues Sí, claro. como militar, eso es lo primero que te enseñan. Sí. Entonces sí, hubo una situación tensa en mi casa en aquellos años, pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Uno tiene cierta vocación por una carrera determinada, en mi caso por las armas, ¿sí? Y no hay más. ¿Y tú no juntaste archivos? No, fíjate, nunca se me ocurrió. Debes considerar que tenía 20 años. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ya con eso dije mi edad. 50 y 20. Ahora sí que 50 y 20, como 40 y 20 la canción. Entonces hay que considerar que pues éramos muchachos jóvenes que no teníamos una conciencia plena de que esto iba a ser historia. Exacto, de que algún día sería historia. Sí. Oye, Alberto, tus amigos. Bueno, exmilitares, los que dejé en la Ciudad de México, la mayoría. No, pero yo hablo en ese momento, en el 68. Eran compañeros de la escuela. Pues sí, eran compañeros de la escuela, sí. ¿A quiénes perdiste? ¿Qué decían? No, afortunadamente dentro de lo que fue la brigada del Guante Blanco no hubo ningún deceso. Pero amigos que habías tenido en primaria y ellos se siguieron por el lado del polio. Sí, mis amigos fuera del colegio militar. No, pues déjame decirte que desde que supieron que en lo que había participado, pues muchos me retiraron la amistad. Otros me retiraron la amistad con dedicatoria a mi pobre y santa madre, ¿sí? Te imaginarás. Y sí, hubo repercusiones en ese sentido. Yo tenía un amigo que sí sabía, se llama Felipe Espinosa Jiménez, ¿sí? Que si me ve o me llega a ver le mando un saludo. Que sí sabían lo que andaba, porque él estaba como estudiante. ¿Cómo qué? Como estudiante, sí, como estudiante protestando contra el ¿En la UNAM? En la UNAM. Él iba a iniciar veterinaria. ¿Sí? ¿Y tú le contabas? No, él me reconoció en algún lado, pero cayó la boca, ¿no? Porque es muy buen amigo, es un amigo mío desde hace 50 años, entonces, ni poco más de 53 años, o sea, 53 años de amistad, tenía que callarse. Su obligación como amigo era callar.
Y yo le decía, procura que no nos encontremos nunca frente a frente, porque los dos tenemos que cumplir. Yo y tú como líder. Claro. Yo como militar, tú como líder. Y sí, afortunadamente nunca nos encontramos. Pero sí, tuve algunos amigos míos que estuvieron personalmente muy metidos en esto de las manifestaciones. No doy nombres, pero ya en privado, si quieren, se los daría. ¿Sí? Uno de ellos estudiaba arquitectura, precisamente, llegó a ser muy buen arquitecto en la Ciudad de México. ¿Sí? Su apellido es Guerrero, hasta ahí me paro. ¿Sí? Y también él se iba a los mercados a repartir panfletos, ¿sí? Junto con otros compañeros, pero tuve muchos compañeros muy activos, amigos, muy activos, que eran muy activos en el movimiento estudiantil. ¿Y él se salvó? Sí, Felipe no concurrió a la plaza, pero mi amigo, te voy a decir que le decíamos el Pato, y porque no te rompo el pato. ¿Sí? Él sí concurrió y afortunadamente no le pasó nada. Yo nunca lo vi ahí, supe después por comentarios que sí había estado y que llegó a su casa en malas condiciones físicas, golpeado y estas cosas, pero logró llegar. Y bueno, fue una angustia para sus papás y para sus hermanas, porque él era el menor de 5 y eran 4 hermanas y él era el único varón, ¿sí? Y era el menor, entonces todas estaban con una angustia espantosa. Claro, que le decía a la mamá, te lo dije, que no fueras, te lo dije. Ya no salió nunca de la casa. ¿No? Tú sabes, ¿no? Entonces, eso fue una parte que podemos decir interesante. No divertida, pero sí interesante de mi vida. Y como te digo, después haz de cuenta que no había pasado nada. No, aquí no pasó nada. Es una tristeza. Entonces yo creo que con esto cerramos el ciclo de los eventos del 2 de octubre. ¿Sí? Te agradezco muchísimo que me hayas hecho el honor de invitar y el honor y placer de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Fabi. Y bueno, no sé si tú quieras comentar algo como Sí, no sé si quieras pensar en algo de conclusiones, de ventajas que haya que retomar ahorita, a estos 50 años. Bueno, yo sí diría 2 cosas, ¿no? La primera, que nunca se olvide. Hayas estado en el bando que hayas estado, que nunca se olvide. ¿Sí? De las atrocidades a la que puede llegar un gobierno, una nación y sus ciudadanos por haberse visto involucrados y engañados muchas veces para hacer algo que no sabían que estaban haciendo en beneficio de terceras personas. Esa es la primera cosa. Y la segunda, por mucho que nos desagrade el ejército o que les desagrade a mucha gente, hay que considerar que nuestro glorioso ejército mexicano siempre ha permanecido fiel al gobierno sin importar a qué partido político pertenece el presidente de la República. Y sé que así va a permanecer siempre que exista México y un gobierno libre. ¿Sí? El ejército va a estar respaldando al presidente de la República, sea su partido del color que sea. Y otra cosa más, tenemos que trabajar con mucho ahínco, hacer las cosas bien hechas y olvidarnos un poquito de nuestra mexicanidad y nuestra forma de ser y nuestro, perdonando que lo diga, valemadrismo para muchísimas cosas y echarle ganas. Este país se supone que para el año 2050 vamos a ser la 8ª economía a nivel mundial, pero si hacemos las cosas bien podemos llegar a ser la 4ª o 5ª economía, no la 8ª. ¿Sí? Entonces esas son mis conclusiones por mi parte. Sí, muy bien, muchas gracias. Le agradecemos mucho al coronel Alberto González Camargo, quien estuvo ahí en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco hace 50 años, por parte del ejército. Primera vez que yo escucho algo de parte del ejército y te agradezco, no sabes cuánto te agradezco tu voz, pero doble, tu sinceridad, tu elocuencia, el explicarnos las cosas así tan claras, ¿verdad? Dejarnos pues satisfechos, realmente yo sí me quedo satisfecha porque digo, pues realmente sí es cierto, o sea, que es la postura de ir a cumplir por algo y nada que te traicionan, o sea, ellos también fueron traicionados.
en un México que estaba brillante, estaba haciendo una nueva plataforma mundialmente. Había tenido algunos años de gloria anteriores, ahora volvía a empezar a destacar. En México 68, en las Olimpiadas, el diseño, a ver si los alcanzan a ver. Este es el diseño de los logotipos de México 68. Es maravillosísimo. Esto es, miren, esto que son las líneas así continuas, están simulando, o más bien es un homenaje al arte huichol, el arte de la Huasteca. Y llevarlo a expulsarlo, a sacarlo de la cultura huichol y cómo propagarlo en la modernidad. A nivel mundial, porque estos platitos se los llevaban muchas gentes que estaban de paseo aquí a sus países. Sí, pero actualizaron el diseño de los huicholes hacia la modernidad que se estaba viviendo en esos años. Entonces impactó a nosotros, nos sorprendió a nosotros mismos los españoles. Qué hermosura de diseño. Los edificios de la alberca olímpica a mí me robó el alma. Esa cubierta así tendida, qué bárbaro. El Palacio de los Deportes. O sea, tantos edificios, a mí ya me impactaba la arquitectura muchísimo, me llamaba mucho la atención, estaba yo maravillada de ver lo que se iba haciendo en México 68. Sí, estos son. Entonces los voluntarios andaban con este logotipo de México estampado en toda la tela, todo esto, toda la tela, las mujeres de rosa y los hombres de azul bajito, pues como azul, ¿verdad? Más o menos. Sí, claro. Los puestos de donde se vendían los souvenirs o los tickets para entrar a las competiciones, la información turística para los extranjeros, venía gente de todo el mundo. Los boletos se vendían en el Auditorio Nacional. Ahí, sí, bueno, los primeros y lo que fue la preventa se hizo ahí en el Auditorio Nacional. Días antes de las Olimpiadas, había filas que se quedaban toda la noche para no perder su lugar y poder comprar los boletos, ¿no? Exacto, ya después de la inauguración y todo esto, en los mismos estadios se vendían aquellas localidades que aún habían sobrado, ¿no? Se te vendían. Vean, luego. La única Olimpiada en la cual México ha ganado 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata, 3 de bronce. Ay, chiquillos. Bueno, ese era México, sí, tenemos muy buenos deportistas, pero vean un año antes la cara de México, o sea, vean las fotos, está, o sea, era otro México. El 68 fue un despunte, así catapultó en diseño y en arquitectura de México. O sea, grandes arquitectos, grandes diseñadores que tomaban en sus manos las riendas de todo esto de lanzar para el 68 las Olimpiadas. Estaba pensado con amor lo de los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en eso? O sea, les decía, todos los puestos de información turística y esos, preciosos, véanlos, están en 1000 fotos. Y ahí precisamente en la Plaza de las Tres Culturas, en la torre esa triangular. Sí, la torre de Tlatelolco. La torre de Tlatelolco, ahí está el Museo de México 68 en cuanto a Juegos Olímpicos. La 19ª Olimpiada tuvimos la sede, bueno, tuvo la sede de México porque es por ciudad. Y las sedes maravillosas, ¿cómo se llama el piragüismo? ¿Cómo se llama? En Xochimilco, imagínense, Xochimilco, qué padre. Se mandó a hacer ese canal bajo especificaciones especiales, 1,5 kilómetros de longitud, y es alimentado, aún funciona, por aguas de los canales de Xochimilco. Ahí está. Sí. Entonces son adecuar nuestra geografía, nuestra orografía para recibir al mundo entero, y eso lo decidieron, lo realizaron nuestros diseñadores. Y fue un México que realmente llamó mucho la atención en cuanto al urbanismo. También en urbanismo tenían, bueno, maravillas. Ese era el México que queríamos para vivirlo, ¿verdad? Y para sentirnos orgullosos. Sin embargo, se presenta esto de la revuelta estudiantil. Y yo pienso que todos los que estuvieron adentro del gobierno, que tuvieron algo que ver con las decisiones, son unos traidores. ¿Por qué? O sea, no lo digo así... ¿Cómo es? Bueno, lo digo con no tanto coraje, sino realmente porque así lo siento, porque si en esos tiempos estaba el partido revolucionario, institucional, ¿por qué les amedrenta una revuelta de muchachos? Ellos eran partido revolucionario institucional los que habían llegado al poder.
Ellos deberían de haber sabido lidiar con eso. Y un líder del país debió de haber tenido la inteligencia de haber negociado excelentemente bien. Y que, oye, te abro otro campus, esto, lo otro. Oye, pues si me faltaban campus, ¿cuántos campus han abierto de 1968 ahora? En 50 años, muchísimos. Han traído escuelas hasta de chefs, de todo. ¿Por qué no pensó qué mal les doy a los estudiantes? Había terrenos ¿qué les quito? Su vida. Hacia el sur de la ciudad, terrenos sobradísimos. Es un tonto. Para crear más edificios, dar mayor satisfacción y quién era el de educación en ese gabinete? No me acuerdo ahorita. En Pues la universidad tontazo. era el doctor Barros Serra. No, sí, es tipazo, ¿verdad? Sí, mis respetos. Sí, pero no recuerdo quién era el secretario de Educación Pública. Bueno. Pero ese no decía leer, ese sí decía leer. No decía leer. No lo matamos, mejor entonces a sus 50 años. Sí, no había tanto idiota en nuestro gobierno, eso es definitivo. Este ha sido, y lo digo con mucho realismo y mucha risa, este ha sido el gobierno más tonto, o conformado por gente más tonta, digo, aparentemente, o al menos tontos en su lenguaje, más no tontos en sus acciones, porque bien que han robado, ¿sí? Pero este ha sido el gobierno más tonto que ha habido en cuanto a secretarios de Estado. No saben ni hablar. Ahí tienen al de educación diciendo hay que leer, ¿sí? Y la niña corrigiendo, se dice leer. Sí, Esa es una niña buena mexicana. Sí. Bueno, pues les transmitimos desde el Parque Revolución. Alberto González Camargo, aparte de haber estado ahí en la matanza de Tlatelolco, es nuestro líder. Él es el líder del grupo de historia del Parque Revolución y esta es nuestra oficina. Sí, es la sala de juntas. Casa. Sí, así. Una delicia estar aquí en el parque y de veras una riqueza haber recogido toda tu información, todos tus datos y las recomendaciones de los libros. Por favor, búsquenlos, entendamos. Bien. Te agradezco mucho, Fabi. Gracias, Alberto. Ya lo pagas. No, deja poner. 12 de octubre de 1968. Demostramos al mundo que somos un país digno de organizar los 19 Juegos Olímpicos. México se irguió orgulloso ante el mundo mostrando sus estadios y sedes olímpicas, frutos de acertados proyectos, de grandes arquitectos. Nos posicionamos mundialmente por ello y por el diseño de iconografía. Los logotipos de cada deporte, de cada competición, nos asombraron a propios y extraños. Nos sorprendieron. Ese era nuestro despertar. Un grupo de arquitectos y diseñadores dedicados, entregados, comprometidos, del 68. Pero no era ese nuestro México. Había que lavar no solo la Plaza de las Tres Culturas, sino la memoria. Habría que asesinar también a los deudos, que nadie llore, que nadie busque a sus hijos. Habría que lavar conciencias de los testigos como Alberto. Afortunadamente tiene su voz para poder contarnos la realidad de hace 50 años. Yo les agradezco muchísimo su atención y bueno, pues seguimos disfrutando de nuestro parque. Sí, claro. Gracias, bonito día. Gracias. 2 de octubre. No se olvide.